para seguir desarrollando lo que hemos aprendido es que tenemos un siguiente ejercicio. Bien, tenemos el primer ejercicio para el día de hoy que indica lo siguiente. Determinar el sueldo neto de un trabajador considerando que si tiene hijos tendrá un bono de 100 soles por cada hijo que tuviese. Puntos clave en nuestro enunciado. ¿Qué se quiere obtener? El sueldo neto, ¿cierto? Punto clave. Vamos a poner otro color. Dice, de un trabajador considerando que si tuviese hijos, si tiene hijos, tendrá un bono de 100 soles por cada hijo que tuviese. Entonces aquí voy a poner 100 soles por cada hijo. Otro dato importante. Listo. Acá voy a ponerle bono. Se quiere obtener el sueldo neto, pero se considera un bono, ¿no? El cual indica que es 100 soles por cada hijo. Bien, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviese 4 hijos, entonces, ¿cuánto de bono me entregarían? ¿Mm? Recuerden que pueden usar el chat o pueden usar en este caso, el audio, en caso sea conveniente. Preferiría que sea audio, de esa manera no tendría yo que estar ingresando al chat para leer, sino que podría usted intervenir de manera directa. Bien, pero pueden usar cualquiera de los dos medios. A ver, listo, correcto. Tal como le indica su compañera es 400. Si yo tengo 4 hijos y me indican que por cada hijo, acá está bien claro, por cada hijo me darán 100 soles. Entonces tendría un bono de 400. Pero sabiendo solo la cantidad de bono que me van a dar por la cantidad de hijos que yo tengo, ¿es suficiente para saber el sueldo neto? ¿Es suficiente? ¿Qué hice? No, correcto. No, no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque a mí me piden sueldo neto. Si la pregunta fuese, por ejemplo, ¿cuánto de bono recibirá el trabajador? Entonces, solo necesitaría saber cuántos hijos tiene. ¿Bien? Pero como me piden el sueldo neto, que incluyen también el sueldo básico, ¿bien? O el sueldo mínimo que tuviese ese trabajador, entonces tengo que solicitar esa información porque no me están indicando, por ejemplo, que ese trabajador ya tiene predeterminado un monto de sueldo. ¿Bien? Entonces, como es una incógnita, debo solicitarlo. Bien, es de esta manera, bien, que voy a ingresar la información. Entonces voy a indicarle al usuario que lo ingrese. Le voy a indicar ingrese su sueldo base o sueldo básico. Luego debo capturar lo que el usuario ingrese. Así que indico leer SB. Sueldo básico. ¿Se entiende con SB qué es sueldo básico? ¿Sí? Ah, correcto. Gracias. Entonces, sueldo básico ya lo tengo aquí en una variable extra. Y ahora, ¿qué otro dato necesito según el enunciado? Ya lo había comentado, ¿verdad? ¿Cuál es? Correcto, número de hijos, ¿verdad? Entonces voy a pedirle ese segundo dato. Escribir, ingrese, número de hijos. Bien, y de la misma manera que hice anteriormente voy a capturar un nuevo dato. Así creo otra variable y le antepongo
la función leer. Pongo leer. Número de hijos creo que puedo ponerle n hijos. Bien, o puede ser hijos nada más, sin n. Recuerden que la forma en que tú nombras las variables es libre, siempre y cuando cumpla ciertas normas, ¿no? Bien, entonces tengo dos datos que estoy solicitando. El sueldo base y el número de hijos. De esta manera, ahora voy a hacer una operación. El sueldo base ya lo tengo, me han entregado como dato. Segundo, el bono es algo que es una incógnita, porque va a depender de cuántos hijos tiene. ¿Sí? Entonces, como ese dato ya lo tengo ahora, porque ya lo he solicitado y me van a proveer de esa información, es que ahora voy a hacer una operación. ¿Qué operación realizaría para obtener ese bono que estoy necesitando para adherirlo al sueldo base y de esta manera obtener el sueldo neto? A ver, recuerden, dice aquí en el enunciado. Determinar el sueldo neto de un trabajador considerando que si tiene hijos tendrá un bono de 100 soles por cada hijo que tuviese. Entonces dice 100 soles por cada hijo. Entonces, si yo ya tengo el número de hijos, ¿qué tendría que hacer para obtener ese bono? ¿Mm? ¿Qué tendría que hacer yo en ese caso? Correcto, ¿no? Hijos por 100. O sea, el número de hijos multiplicado por 100. Cabe resaltar que si la persona de la cual se está ingresando sus datos no tiene hijos, ingresará 0, ¿cierto? Y 0 multiplicado por 100 es 0. Eso quiere decir que su bono será 0, no tendrá bono. Bien, pero vamos a hacerlo tal cual, así como está, de manera directa. Voy a poner bono es igual, bien, es equivalente a ¿qué? Voy a ponerle al número de hijos multiplicado por 100. Bien, número de hijos multiplicado por 100. Por el momento, creo que falta una configuración. Ya está. Entonces, número de hijos multiplicado por 100 me dará qué cantidad de bono o cuál es el monto referido al bono que va a recibir ese trabajador. En el nombre del proceso le voy a poner un nombre, a ver, puede ser bono por hijos. Es un nombre que le estoy poniendo yo. Bono por hijos. ¿Listo? Entonces ya tengo sueldo base, número de hijos. Con el número de hijos sé cuál es su bono. Entonces, ahora, ¿qué debemos obtener? ¿Qué necesitamos tener ahora? Sueldo neto. Correcto, exactamente, ¿cierto? Entonces voy a crear una variable. Le voy a poner, aquí x igual SB sueldo base más hijos. ¿Está bien así? ¿Qué dicen? ¿Está bien así?
Sería más bono. Exactamente, es un primer error. Bien, ustedes saben que les he comentado en clases anteriores que cuando yo les pregunto de manera reiterada o sobre un punto, sin motivo alguno me detengo y pido una respuesta así de manera ya deliberada, es porque estoy esperando que ustedes se den cuenta que algo está mal o quizás no esté mal, pero se pueda mejorar. Bien, en este caso hay un error, ¿cierto? ¿Qué he puesto previamente? Hijos. Entonces, ¿cómo voy a sumar mi sueldo base más número de hijos? No tiene razón de ser. Yo tendría que sumar mi sueldo base más el bono, ¿cierto? Y yo tengo la variable bono. Hay algo más que debería cambiarse, no porque esté mal, no porque el resultado sea erróneo, sino porque no se recomienda usar variables o nombrar las variables de acuerdo a algo que no tiene nada que ver con tu contenido. O sea, por ejemplo, yo no puedo poner, por ejemplo, eh, ponerle la variable Pepito que contenga mi sueldo base, que de repente tengo un sueldo base de 1200. En este caso, no es que genera un error en el algoritmo. Si yo creo una variable Pepito y le agrego allí mi sueldo base, no va a haber error del algoritmo, ¿sí? Normal, siempre y cuando yo recuerde que Pepito es la variable que contiene mi sueldo base. Si yo me acuerdo, normal. Pero yo les comenté sesiones ya, las sesiones 2, 3 o 4 creo, ya hace varias semanas, que se recomienda, no siendo obligatorio, pero se recomienda, hago hincapié en esto, que el nombre de la variable que tú le atribuyas vaya acorde, repito, vaya acorde a lo que va a contener. Entonces, ¿creen ustedes que es adecuado crear variable Pepito para que guarde mi sueldo base de repente? O sea, que de repente hubiera puesto aquí eh, Pepito, o sea, Pepito por acá. Y acá también tendría que poner Pepito, ¿cierto? ¿Creen ustedes que está bien hacer eso? No, correcto. No, sin temor. Sí, respondan nomás sin temor. No los estoy evaluando. Me importa que participen porque si ustedes participan, me da indicio de que se está entendiendo la clase, la sesión que estamos llevando a cabo y que tiene mayor seguridad, ¿no? Pónganse nerviosos o preocúpense cuando estén en un examen. Ay, sí, pónganse no tensos, pero sí tengan mucho cuidado. Aquí se pueden equivocar, nadie les va a calificar. Bien, entonces si se equivocan no hay problema. Bien, entonces no va a haber un error en el algoritmo, pero por recomendación le vamos a poner un nombre que vaya acorde a lo que va a guardar. Entonces, si yo creé SB para sueldo base o sueldo básico, hijos para la cantidad de hijos que va a tener y bono para la bonificación que va a recibir, está bien que haya creado X para guardar el sueldo neto, porque hoy estoy calculando el sueldo neto, ¿cierto? Sueldo base más el bono. ¿Está bien haber creado la variable X para sueldo neto? No, correcto. Entonces, por recomendación, voy a aplicarle la variable SN de sueldo neto. O puedo poner S neto, o puedo poner S-N sueldo N. Es una variante, ¿cierto? Lo comentamos ya en las primeras sesiones, ¿verdad? Que puedes poner nombres variados, pero cuya nombre que estás adhiriendo vaya acorde a lo que va a guardar. Entonces yo voy a crear la variable SN nada más, sueldo neto. Bien, ya tengo el sueldo neto. ¿Qué me pide el enunciado? Determinar el sueldo neto. ¿Me pide que muestre el bono o el sueldo básico? ¿Me pide?
Exactamente, no pide. Bien, por esa razón, como no pide, solo voy a imprimir el sueldo neto. Ahora, si en algún momento un algoritmo un enunciado, perdón, no te pide que en el algoritmo como salida entregues ciertas respuestas, tú puedes también evaluar si es adecuado o no, o si contribuye de manera positiva que mostrar otros resultados también. Bien, por ejemplo, a mí solo me piden mostrar qué cosa, el sueldo neto, ¿cierto? Así que yo podría poner su sueldo neto es y agregarle SN. Es suficiente. Ya está lo que me han pedido. Yo de manera adicional le voy a agregar también el sueldo básico y el bono. Así que de manera ya opcional, pero si no te lo piden, en una evaluación no te pueden obligar, ¿eh? Ojo, si no te pide, no te podrían obligar. Bien, salvo que hayan ciertos datos que no se dejan entender por sí mismos, sino que si no lo muestras, no se entiende el resultado que has mostrado. Tú tienes que evaluar, eso ya es un tema ya analítico que tú tienes que analizar y determinar, a ver, el resultado que yo voy a mostrar así como está, ¿se entiende, se logra entender de manera libre? Sí, pero si no, entonces tal vez sea necesario que le agregues otros datos que complementen el buen entendimiento de la respuesta. Pero para estos casos, por ejemplo, poner sueldo neto es y salga el monto numérico es suficiente, ¿no? Pero yo lo voy a agregar, ¿bien? Como algo adicional. Voy a ponerle sueldo básico SB. Voy a poner aquí también escribir bonificación. Voy a ponerle la variable SB más bono. Está bien así, ¿no? No, me dicen. Bueno, ya, creo que era muy evidente, ¿no? Que esto no era necesario, ¿cierto? Yo quiero la bonificación, está en la variable bono, ¿cierto? Entonces hay que estar atentos, ¿verdad? Listo, bono. Bien, ya tengo sueldo básico, bono y el sueldo neto. Entonces allí ya hemos finalizado. ¿Qué faltaría para indicar que ya podemos cerrar, dar por cerrado o culminado la realización de este algoritmo? Definir. Exacto. Vamos a ponerle definir las variables, ¿cierto? ¿Qué variable tenemos? SB, sueldo base, ¿cierto? Lo vamos a declarar como entero, ¿cierto? Van corrigiéndome si encuentran algún error, ¿eh? ¿Está todo bien? ¿Qué dicen? No. Sueldo base es creo como real y hijo sería como entero. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con dinero es real, le indiqué, ¿cierto? Entonces tendría que ir aquí. Y más bien hijos no puede ser real. O alguien va a tener 2,5 hijos. No, ¿verdad? Todos tenemos
0, 1, 2, 3, 4, bueno, los que ya, digamos, pasan la valla, ¿no? Tienen 12, 15, 20 hijos, ¿no? Hay casos, ¿no? Pero siempre es un monto entero. No hay manera de que tengas medio hijo, 3/4 de hijo, ¿no? 1,5 y la yapa, no, no, no. Son números enteros. Mientras que todo lo que tiene que ver con dinero es real. Sueldo básico tiene que ver con dinero, sí. Sueldo neto, por supuesto. Bono también es dinero. Entonces, son reales. Otra variable que me haya faltado, no, ¿verdad? Ya hemos concluido, si no me equivoco, con este enunciado. Bien, entonces, si ya hemos concluido, pasamos a un siguiente. Como esta vez no me han compartido enunciados para desarrollar, estoy desarrollando los que ya tengo propuestos. Siguiente, dice, solicitar 3 números diferentes e indicar cuál es el mayor. Solicitar 3 números diferentes e indicar cuál es el mayor. ¿Qué voy a pedir? Números diferentes. ¿Cuántos van a ser? 3. ¿Y qué quieren como respuesta? Indicar cuál es el mayor. ¿Cierto? Es lo que te piden como respuesta. Bien, entonces creo que no hay necesidad de resaltar porque es poco texto. Entonces lo que le voy a pedir son los 3 números, ¿cierto? Voy a ponerle escribir, ingrese, primer número. Y le voy a poner el otro, escribir, ingrese, segundo número. Escribir, ingrese, tercer número. Les comento, jóvenes, que tal vez no a corto plazo, probablemente ya acá un par de semanas todavía, voy a cambiar ligeramente la metodología en que llevo los ejercicios. ¿Por qué? Porque, claro, no va a salir en las grabaciones, porque esa parte lo voy a cortar, pero sí a ustedes en clase en vivo les voy a dar, digamos, al menos 3 minutos, depende del tamaño del ejercicio, ¿bien? Pero si es un ejercicio sencillo como este, que no hay mucho que analizar, les daría de repente 3 minutos para que intenten hacer un bosquejo de cuál sería el algoritmo. Bien, recuerden que yo siempre tengo habilitada la opción de compartir pantalla, para que si alguien tuviese ya una propuesta de solución, o sea, cómo lo va a terminar, o si lo quiere mencionar verbalmente, tenga la oportunidad de darme una solución. Bien, entonces esa parte no va a salir en las grabaciones, recuerden, y va a ser posteriormente ya. Bien, eso quiere decir que las clases de repente lo alargaría 10 minutos más para compensar. Bien, entonces esperando de que ustedes ya hasta ese punto, ustedes ya van a tener un poco más de terreno ganado, van a tener un poco más de soltura en el tema, porque estamos avanzando muchos ejercicios, y hasta ahí creo que ustedes pueden intentar resolver ciertos ejercicios. Quizás los que no son muy complejos. Si hay alguno muy complejo, caballero, creo que lo debería hacer yo necesariamente, ¿no? A no ser que alguien crea que sí puede resolverlo y me lo hace saber. Bien, entonces voy a pedir 3 datos. Ya mandé los enunciados y ahora debo capturar esos datos. ¿Qué debo poner aquí? Leer. Exactamente, leer. Voy a poner como nombre la variable nombre. ¿Está bien? ¿Está bien, verdad? ¿No me corrigen?
No, ¿Por qué no mejor con N1? exactamente, ¿no? O sea, el algoritmo, si tú lo trabajas con nombre, nombre 2, nombre 3, no hay problema. Pero recuerden que les comenté en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan con cuando puse X, luego lo cambié a sueldo neto SN? ¿Qué les dije? Que se recomienda que el nombre de la variable vaya acorde a lo que va a guardar. ¿Qué estoy pidiendo yo? Primer número. Se puedo poner, por ejemplo, num01, num1, o puedo poner primer número. El asunto es que se entienda. Puedo ponerle, por ejemplo, como me estaban sugiriendo, N1. ¿Bien? Entonces yo le voy a poner num1, porque N1 tampoco no me dice mucho, pero creo que se podría entender, ¿eh? Yo creo que se entendería, pero num1 ya es más preciso, ¿no? Entonces aquí podría poner num2, num3. Ahora, ¿por qué se les pide encarecidamente que ustedes tengan prioridad al momento de nombrar las variables, términos que vayan acorde a lo que va a guardar? Porque recuerden que esto que ustedes están aprendiendo ahora, que es pseudocódigo o falso lenguaje, están aprendiendo a usar PCIN, es momentáneo. O sea, aprender PCIN no te va a dar un puesto de trabajo en lo que es desarrollo y programación. Bien, básicamente estamos iniciando, como su nombre del curso dice, fundamentos de programación. Se te está proveyendo la base para que luego puedas ya programar. Y cuando ustedes van a programar, van a usar en un sistema más corto, podrán usar 200, 300, 400 variables. Entonces son tantas variables que si tú lo haces en un periodo muy corto, sí te vas a acordar seguramente. Pero los proyectos comúnmente pueden durar semanas, meses, proyectos cortos, o al menos un par de días. Es poco probable que tú puedas hacer un sistema en cuestión de minutos. ¿Bien? Entonces, siendo el caso que el periodo va a ser ciertamente extensa, es normal que tú te olvides cómo nombraste las variables. Pero si imagínense ustedes que crean una variable num1 y por aquí hay una variable llamada nombre y yo quiero saber cuál de ellos guarda el número 2, por ejemplo, ¿lo puedo distinguir? ¿Se entiende cuál está guardando el segundo número? O sea, digamos que esto lo quito. Bien, si tuviese solo esto, las variables nada más. ¿Se entiende cuál guarda el número 2 de este conjunto? Sí. Por supuesto. Y más aún tengan en cuenta que cuando usen lenguajes de programación como tal, porque PCIN, ojo, no es un lenguaje de programación, se le conoce como un pseudolenguaje, ¿bien? Pero en el caso de los lenguajes de programación, usualmente tienen la propiedad de tener una especie de buscador, ¿bien? Así como, por ejemplo, yo, por ejemplo, imagínense que eso estuviese abriendo un lenguaje de programación, ¿bien? Y yo tengo, por ejemplo, aquí número 1, número 2. Voy a ponerle un poco más de tamaño para agilizar esto. Y por acá tengo nombre, Elsa, Juan, primero. Entonces, imagínense que están en su lenguaje de programación utilizando y de pronto tienes tanto código que tú estás pensando, ahora, de las, no sé, pues de las 60.000 líneas de código, tal vez estoy exagerando, pero hay sistemas grandes que son así. Tienen miles de líneas de código, cientos de miles, pero imagínense que ustedes están buscando ahora de mi código, ¿dónde está la variable en la que guardé el número, el dato ELSA? Entonces, como ustedes nombraron adecuadamente, pueden poner aquí ELSA y te va buscando. ¿Ven? Yo digo, ahora quiero buscar, yo guardé un dato que se refería, por ejemplo, a un primer información. Tú puedes poner, por ejemplo, no sé, de repente pusiste fears
Ah, no, ¿no? Sigue buscando. A ver, de repente lo generé con prim o prim. Ah, ya lo encontré. ¿Se dan cuenta? Entonces, nombrar adecuadamente las variables hace que tú mentalmente te acostumbres y tú te des una idea de más o menos cómo pudiste haber nombrado una variable, de tal manera que en el buscador que tenga tu lenguaje de programación, o mejor dicho, el lenguaje de programación que estés usando, permitirá que puedas localizar rápidamente las variables. Es otra ventaja de nombrar adecuadamente las variables. ¿Queda claro? ¿Por qué deben, otro punto más por el cual deben nombrar adecuadamente las variables? Sí, profesor. Listo, gracias a ustedes, muy bien. Bien, entonces, correcto. Entonces tenemos otro punto por el cual tenemos que nombrar adecuadamente las variables. Entonces, quito esto, no tiene nada que ver. El enunciado dice solicitar 3 números, ya los solicité, ya los capturé, tengo las variables num1, num2, num3. Y dice, e indicar cuál es el mayor. Pero ojo, miren lo que dice aquí, solicitar 3 números diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo asegurarme que antes de decidir o evaluar cuál es el mayor, debo garantizar que sean diferentes. Si me dejo entender, primero evalúo que sean diferentes, luego recién evalúo cuál es el mayor. Entonces, primero evaluemos que sean diferentes. Voy a ponerle si, una condición, ¿cierto? Yo debo evaluar que num1 sea diferente que num2 y num2 sea diferente que num3. ¿Está bien así? ¿Qué dicen? ¿Está bien así? ¿O algo más le falta? Podemos probar, ¿no? Por ejemplo, yo voy a darle unos valores. Pongo, recuerden que si yo quiero que 3 datos sean diferentes, está bien evaluarlos que el número 1 sea diferente que el número 2 y número 2 sea diferente que el número 3. ¿Estará bien así? ¿Le falta algo? ¿Estará correcto? Vamos a empezar a dar valores. ¿Bien? Ojo, pueden dar valores aquí o podemos ejecutar también, ¿ah? Podemos ejecutar. Por ejemplo, aquí voy a ponerle que si eso se cumple, voy a ponerle son diferentes. Pero vamos a probar qué es lo que está sucediendo. Voy a darle una respuesta de que si se cumple, voy a indicar que son diferentes. Recuerden que diferentes se expresa de esta manera. Bien, entonces, también recuerden que es posible que según, si ustedes están usando la estructura de actual 2020 de la configuración de UTP, lo seguro es que cuando ponen el símbolo menor y el símbolo mayor de corrido, les aparezca el símbolo así. Bien, y eso también es correcto porque eso significa diferente. Bien, pero si a ustedes les aparece así, también es correcto, no hay problema, pero tienen que estar juntos. Bien, listo. Entonces vamos a comprobar. Vamos a ejecutar el programa y vamos a ingresar primer número, dice. A ver, 12. Siguiente, ingrese segundo número, 12. Yo sé que hasta ahí es incorrecto, ¿cierto? Entonces, si no me sale nada, quiere decir que es incorrecto, ¿no? 13. Incorrecto, me dice. Eso quiere decir que no son diferentes. Vamos a probar otra opción. Que de repente el primero sea diferente que el segundo y el tercero. Exactamente, detecta que son diferentes. No me dice nada, ¿cierto? No me dice nada. Debería salirme supuestamente son diferentes. Supuestamente. Bien. Vamos a ver en este caso otro dato.
Dice num1 diferente que num2. Vamos a probar 12, 13. Vamos a ver si está bien. Num1 diferente que num2. Es correcto. Y ahora num2 tiene que ser diferente que num3. A ver, otro valor, 14. Va a coincidir supuestamente, debería aparecer el término son diferentes, ¿no? Porque mi num1, que es 12, es diferente que mi num2, que es 13. Y mi num2, que es 13, es diferente a mi num3. A ver, son diferentes. Entonces, ¿creen ustedes que está bien hasta ahí o algo falta, algo no cuadra? Ahora, no se dejen llevar porque yo les digo, les sigo repitiendo lo mismo. Ahora, comúnmente es porque yo adrede he generado un error, ¿bien? Pero ocasionalmente va a pasar de que no hay error, simplemente estoy preguntando para ver si ustedes también están acorde a lo que se está avanzando o de repente detectan un error, ¿no? O sea, ¿qué dicen ustedes? ¿Todo bien? ¿Está bien así? ¿Podemos continuar o hay algún tipo de error? ¿Qué dicen ustedes? Están comentando que dicen, ¿ha detectado algo usted, joven? A ver, es Felipe. ¿Ha detectado algo? Quizá. ¿Qué dice? ¿Nada? Ya, listo. Mira, para que se den cuenta. Cuando ustedes están en esa etapa de condicionales anidadas, siempre deben generar varios valores distintos. Recuerden que ustedes quieren evaluar que los tres datos sean diferentes. Entonces deben asumir, por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo números iguales al primero y al segundo? Le pongo 12, 12 y otro valor, 18. Supuestamente, de ese límite, acá me dice que no son diferentes. ¿Bien? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo le agrego 14, 15, 14? Ahí les pregunto, ¿ahí cumple con las condiciones? ¿Qué dicen ustedes? O sea, primera condición, num1 es diferente que num2. Les pregunto, ¿es diferente o no? Sí, Sí, es diferente. Siguiente, num2, num3. ¿Son diferentes? sí. Sí. Pero les pregunto, ¿los tres son diferentes? No, falta comparar el 1 con el 3. Exactamente. Entonces, cuando estén en esos casos en que tienen que hacer múltiples comparaciones, les garantizo que si tratan de evaluar que sea menor, mayor igual, diferente, traten de buscar casos probables en todas las opciones posibles. Y vieron que en este caso, por ejemplo, parecía que estaba bien, pero en realidad no lo estaba, ¿no? Porque en este caso va a salir que supuestamente son diferentes, va a salir, miren, ¿ven? Son diferentes. ¿Por qué? Porque corresponde a lo que yo he agregado como condición, pero se dan cuenta que realmente no lo está. Entonces faltaba preguntar que num1 tiene que ser también diferente que num3. Eso faltaba. Bien, eso faltaba, jóvenes. Bien, comparé el primero con el segundo con el tercero, pero faltó el primero con el tercero. Ahora sí tengo certeza que son diferentes. Bien, pero bueno, acá voy a hacer otros procesos. Pero ¿qué haría yo, por ejemplo, si se detecta? ¿Qué debo mostrar si se detecta que no son diferentes? Recuerden que el enunciado dice solicitar 3 números diferentes. Y si no lo son, ¿qué debo hacer? ¿Qué imprimo?
Por ejemplo, los datos deben ser diferentes, ¿no? O los números deben ser diferentes. Como mensaje, nada más. Bueno, y si se detecta que en efecto sí son diferentes, o sea, cumple esas tres condiciones, ¿qué va a pasar? Ahora sí debo calcular, dice acá, indicar cuál es el mayor, ¿verdad? Ahora, ya sé que son diferentes, pero ¿cómo evalúo cuál es el mayor? ¿Cómo puedo saber eso? Bien, entonces, por ejemplo, algunos suelen hacer lo siguiente, miren, Algunos lo que hacen es, por ejemplo, dicen, a ver, vamos a suponer que tengo 2, 4, 8, cualquier valor, pues, ¿no? Y digo, a ver, ¿cómo yo puedo saber cuál es el mayor? Dices, el 8 es el mayor. Pero recuerden que tú no le vas a dar así, ¿no? Le puedes dar cualquier valor, o sea, podría dar, por ejemplo, 8, 4 y 2. Y recuerden que el sistema está detectando que este es N1, este es N2, este es N3. O de repente, según el orden de los datos, este puede ser N1, este puede ser N2 y este puede ser N3. Perdón, es num, ¿no? Num1, num2, num3. Bueno, se entiende, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Entonces, recuerden que el orden es indistinto y pueden ser cualquier otro valor, incluso números negativos. ¿Bien? Entonces, sabiendo ello, ¿cómo puedo saber yo cuál es el mayor de tres números? ¿Alguna sugerencia? Bien, entonces, ¿cómo puedo saber yo? Por ejemplo, si yo le quito los números, si yo quito los valores, comparando cada num, claro, obviamente tengo que compararlo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo compararías? ¿Tienes alguna propuesta, Emerson? ¿Alguna propuesta que tuvieses? Repito, los números pueden ser cualquiera y en cualquier orden. ¿Cómo haríamos nosotros para saber cuál es el mayor? Por ejemplo, miren lo que voy a hacer, Yo puedo preguntar de la siguiente manera, indico. A ver. Tú asumes asignar el mayor a un primer dato y luego comparar con los demás. Claro, podría preguntar, por ejemplo, si N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3, si eso se cumple, ¿qué puedo deducir? Si el sistema comparando N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3, ¿qué puedo deducir de esa comparativa? Que N1 es mayor. Exactamente, N1 es el mayor. Entonces yo puedo hacer eso. Le voy a dar varias salidas, pero vamos por ahí. Yo puedo, como dice el compañero, podemos asumir que N1 es el mayor, o num1, perdón. Pero si num1 realmente es el mayor, debería pasar un filtro. ¿Cuál es ese filtro? El siguiente filtro. Ese num1 tiene que ser mayor que num2 y además ese num1 tiene que ser mayor que num3. Si realmente num1 es el mayor, debe pasar esos filtros. Num1, si es mayor que num2 y ese num1 es mayor que num3, entonces puedo escribir num1 es el mayor. Recuerden cómo variar el num1, ¿bien? Para que se muestre el valor numérico que guarda. ¿Bien?
Vamos a ver hasta ahí comparando. ¿Qué es lo que está pasando? Primer número, 15. Vamos a suponer que son números diferentes de una vez, ¿ya? 13. Y le pongo 10. Bien, ¿el sistema qué va a hacer? El sistema lo que va a hacer en este caso es evaluar. Num1 es 15, es mayor que num2 y además num1 será mayor que num3. Es lo que va a comparar internamente el sistema. Y en efecto, debería dar verdadero. Y como debería dar verdadero, debería imprimir, va a imprimir, num1 es el mayor. ¿Quién es num1? El 15, ¿cierto? Imprimiría 15 es el mayor. Ahí está. Ahí está la respuesta. Y lo mismo deberíamos hacer para num2. Num2 será mayor que num1 y num2 será mayor que num3. O sea, asumiendo que num2 sea el mayor de todos, debe pasar el siguiente filtro para corroborar. Debe ser mayor que num1 y debe ser mayor que num3. Si es así, num2 es el mayor. Y luego otra vez lo mismo, pero para num3. Num3, si es mayor que num1 y num3 es mayor que num2, entonces num3 es el mayor. Pero miren cuántas condiciones he hecho. Todo un embrollo, ¿no? ¿Qué hice? Vamos a ejecutar primero para ver si está bien y luego vemos si lo podemos acortar. ¿Bien? ¿Sí se puede acortar? Por supuesto se puede acortar. ¿Bien? Primer número, 14. A ver, un momento. Repito. Primer número, 14. Segundo número, 20. Tercer número, 17. ¿Qué debería imprimir? ¿20? 20, ¿cierto? 20 es el mayor. ¿Por qué? Porque cuando yo valido aquí en la segunda conjunto de condiciones, ahí digo, ¿no? Num2 será mayor que num1 y num2 será mayor que num3. O sea, ¿es mayor que el primer número y es mayor que el tercero? Sí, ¿verdad? Debería imprimir 20 es el mayor. Ahí está, 20 es el mayor. Pero, esto les dije que puede ser más corto. Bien, creo que por ahí me estaban comentando acerca de comparar dos valores y el mayor de ellos comparar con el tercero. Bien, entonces aquí le voy a compartir otra técnica de cómo hacerlo. Miren, tenemos X, Y y Z. Tres valores. No sé cuáles serán. Con eso ustedes ya saben que puede ser cualquier valor, pero va a ser un número. ¿De acuerdo? Están, digamos, guardadas en X, Y y Z. Bien. Ahora, ¿cómo yo puedo evaluarlo de tal manera que no tenga que hacer todas estas comparaciones? ¿Cómo puedo hacer? Pues bueno, así como en los torneos, por ejemplo, la Copa América hay fase de eliminación, algo así vamos a hacer nosotros. Bien, ¿cómo? Bueno, yo debo comparar primero este primer dato o este, o pueden ser esos dos. No importa cuál tú elijas. Digamos, vamos a elegir, digamos, estos dos primeros. Yo debo evaluar X es mayor que Y. Si fuese verdad esta comparación, quiere decir que X es el mayor. Así que me quedo con X. Bien.
pero lo voy a guardar en otra variable. Digamos, voy a crear una variable llamada max, máximo. Bien, el cual puede ser o X o puede ser Y. Cualquiera de los se puede guardar. ¿Por qué? Porque la idea es indicar si X es mayor que Y, entonces él se va a guardar. Caso contrario, si X no es mayor, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, si X no es el mayor, quiere decir que Y es el mayor, ¿cierto? Entonces, si esto es verdadero, se guarda X. Pero, ¿y si no lo es? Si no lo es, entonces, si es falso, la idea es que se guarde Y como máximo. Este baja y luego se comparan esos dos. El valor que quedó como máximo lo comparo con Z. Y otra vez hago lo mismo. Máximo será mayor que Z. Si es verdad, entonces indicaré, por ejemplo, mayor final, no, mayor final. Digamos que era una variable, pues, ¿no? Que diga, mayor final va a ser equivalente a max. Pero ¿y si es falso? ¿Qué pasa si max no es mayor que Z? Quiere decir que Z es el mayor. Así que haría lo mismo aquí. Pondría mayor F es equivalente a Z. Ustedes me entienden, pues, ¿no? Bien, es la temática que vamos a usar. A eso se le conoce como método de, digamos, de descarte. O algunos también, hay unas reglas parecidas llamadas burbujas. Bien, pero la idea es esta. Comparar dos números, de entre ellos buscar el mayor y luego comparar con el siguiente. Y van a ver que eso se va a ver mucho más corto que todo esto. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Quitamos todo esto. Lo que yo sí tengo certeza hasta aquí es que los tres números son diferentes. Eso sí tengo certeza porque aquí lo validé. Ahora, ¿qué me queda? Comparar el primero con el segundo. Digo, si num1 es mayor que num2, ¿qué quiere decir si num1 es mayor que num2? Si esto corresponde, quiere decir que voy a crear una variable, digamos, mayor 1 es igual a num1. Si num1 es el mayor, entonces mi num1 lo guardo en la variable mayor 1. Y si no se cumple, ¿qué quiere decir? Ah, ya, si num1 no es el mayor, ¿qué me queda? Que num2 sea el mayor, ¿cierto? Así que le indico num1 o mayor 1, perdón, va a ser el num2. Hasta ahí ya tengo el mayor de cualquiera de ellos, ya sea el num1 o el num2. Cualquiera de estos se va a guardar en la variable mayor 1. ¿Y qué hago al final? Otra vez lo mismo. Pero para comparar al mayor de estos con el num3. Pongo num1, perdón, acá sería mayor 1 es mayor que num3. Si es verdad, de frente voy a poner escribir ese mayor 1 es el mayor. Escribir ese valor mayor 1 es el mayor. Si no, quiere decir que num3 es el mayor. Miren, son menos comparaciones, ¿se dan cuenta?
El anterior tenía, creo, dos comparaciones por cada opción, ¿cierto? Y teníamos tres impresiones, uno para cada alternativa disponible. Ahí está. Primera condición doble para evaluar cuál es el mayor del primero y el segundo. Una vez que obtengo cuál es el mayor de ellos y lo guardo en una variable, ese mayor que encontré lo comparo con el tercer número. Y de estos saldrá ya el mayor total que no necesito guardarlo en una variable, porque de frente voy a imprimir cuál es el mayor de estos. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, Chicos, sobre todo para los que vienen de la UTP, que les acerca luego evaluaciones, si ustedes captan los ejercicios que hacemos aquí en este curso de libre, prácticamente ya pueden decir que ya han aprobado pues, el curso. Y prácticamente se puede decir que ya aprobaron el curso. Si entienden adecuadamente los ejercicios que estoy promoviendo. Bien, entonces traten de analizarlo y ya pues con eso estarían ya asegurando, ¿no? El curso. Entonces, si se entendió, chévere, listo. Podemos pasar al siguiente ejercicio. Si alguien tuviese una consulta, algo no quedó claro, me lo indica exactamente qué parte no se entendió y lo puedo volver a explicar, o quizás de otra manera, porque en realidad se me estaban ocurriendo varias maneras de cómo dar la solución. Ustedes imagino que le han dicho que una solución tiene múltiples vías, ¿cierto? Solo que una es más eficiente que otra, o más eficaz, ¿no? Y, claro, al discernir todas las vías posibles, tú tienes que tratar de evaluar cuál es la que es la más óptima. ¿Bien? Entonces, eso queda ya a criterio de cada uno. Lo importante es que su algoritmo se entienda a simple vista, no tenga más instrucciones de lo necesaria. Bien, eso es lo importante. Entonces, me parece que está bien así como está. ¿Qué faltaría para poder pasar al siguiente enunciado? definir. Definir, ¿cierto? Pero antes de ese paso que también nos falta, vamos a comprobar, ¿no? Porque no he comprobado. Según yo está bien, ¿no? Según yo, de repente nos hemos equivocado y pensamos que está bien. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a comprobar, a ver, 12, 15, 18. 18 es el mayor. Vamos a suponer que, ¿qué pasa si el primero fuese el mayor de repente, ¿no? 18, 15, 5. 18 es el mayor. Ahora, ¿será que siempre reconoce el 18 nada más? Vamos a ir con otro número. 1589 menos 8 menos 85 menos 3. 1589 es el mayor. Ahora, ¿acepta números reales? Hasta el momento sí debería aceptar. ¿Eh? 15.8 menos 48.9 y 0. 15.8 es el mayor. Es correcto, ¿no? Porque este es, en valor absoluto sí es mayor, pero recuerden que tiene el símbolo negativo, ¿cierto? Y por último, si alguno se repite, ¿qué pasa? Vamos a ver, menos 8 y otro menos 8. Los números deben ser diferentes. Está detectando, ¿no? Que hay algún número que se repite. Entonces, al parecer está bien. Ya hemos comprobado y aplicaremos la última indicación que nos dio su compañero, ¿no? Te indicó que faltaba definir. Definir. ¿Qué variables debo definir? Todas las que tenga, ¿cierto? Num1 como carácter, ¿cierto? No, Exactamente. ¿Cuál es? Entero, ¿no? real. Puede ser entero, puede ser real, porque no te indica nada aquí. ¿Bien? O sea, puedes tomar cualquiera de las dos opciones, porque no te indica nada. Pero
Vamos a suponer que fuese real, ya que sabemos que real también contiene los enteros, ¿no? Por si acaso. Y num2 también sería igual, ¿cierto? Y también num3. Num1, num2, num3. ¿Qué más? ¿Qué más faltaría definir? Mayor 1. Exactamente. Mayor 1. ¿Qué más? ¿Algo más? No. Nada más, exactamente. Entonces ya tenemos, ya generado nuestro algoritmo. Listo, entonces ya finalizamos con este segundo ejercicio. Tercero. Uy, acá hay un ejercicio un poquito más extenso. Pero creo que no es tan difícil, ¿eh? Me parece que el anterior era más difícil, este es más difícil todavía. Vamos a ver. Siguiente. Listo. Dice, a un trabajador le pagan un sueldo X. Y además, por las primeras 20 horas extras, le pagan 20% más que la hora regular. Y por las horas extras que exceden los primeros 20, se le paga 30% más. Síntesis. El sueldo básico no lo sé. Tengo que pedirlo. Segundo, las primeras 20 horas extras equivalen a 20% más. Voy a pintar otro color. Y luego dice, horas extras que exceden los primeros 20, 30% más. Creo que es lo más importante, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Ay, que el sueldo básico es una incógnita, ¿no? Voy a poner otro valor. Ahí está. Sueldo básico, una incógnita. Las primeras 20 horas extras, 20% más. Y las horas extras que exceden los primeros 20, le paga 30% más. Bien, entonces aquí nos dan dos grupos de horas extras con valores distintos. Las primeras 20, 20% extra y las demás 30% extra. ¿Listo? Ahora, yo necesito saber cuánto se le paga por hora. Bien. ¿Qué dicen ustedes? Debemos pedir el sueldo básico de todas maneras, ¿cierto? Escribir, ingrese, sueldo básico. Vamos a leer SB de sueldo básico. Les pregunto, también necesitamos indicarle que ingrese pago por hora. ¿Qué dicen? ¿Debemos pedirlo o se calcula? ¿Mm? ¿Saben qué falta aquí y no sale en el enunciado? Respecto a cuántas horas semanales o mensuales o quincenales trabaja. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, si consideramos que lo normal es trabajar 8 horas diarias, ¿cierto? Es lo normal, ¿no? Y que además trabajemos solo 6 días a la semana. Está dentro de lo normal. Podemos considerar eso porque no nos dan, ¿cierto? Así que podemos considerar que son 8 horas diarias y según su planilla ustedes deberían considerar solo 30 días laborables, donde los domingos son considerados como de descanso, pero que están dentro de la planilla, si no me equivoco. Bien, entonces podríamos incluir
30 días de 8 horas. Bien, es algo, si no me equivoco, podemos asumir. Pero recuerden, cuando ustedes no les dan dato referido a ello, o lo pueden consultar, bien, mediante el algoritmo, o indicarle a quien se está evaluando qué datos van a considerar. O de repente les dice, ¿sabe qué? Consideren el que ustedes crean conveniente, ¿no? Y ustedes ya libremente aducen, por ejemplo, que va a ser 30 días de 8 horas o 24 días de 8 horas porque de repente no reconocen los domingos, de repente. Bien. Entonces, nosotros vamos a considerar lo reglamentario, ¿no? Que suele ser 30 días de 8 horas. Bien, si completaste los 6 primeros días, el séptimo día se te registra como 8 horas laboradas, pero has descansado, ¿no? Entonces, no debo pedir el pago por hora, sino que lo voy a calcular, porque si ya tengo el sueldo básico y voy a asumir que mis horas regulares, H regular, va a ser equivalente a 30 días por 8 horas cada día, ¿cierto? Así puedo calcular la cantidad de horas que debo trabajar en el mes. ¿Qué dicen ustedes? Si estamos considerando que son 30 días y cada día se registran 8 horas, ¿está bien así calcular la cantidad de horas regulares que yo debería trabajar? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Está bien o no? Considerando que fuesen 30 días de 8, ¿eh? Considerando eso. Correcto, bien. Pero hasta ahí, con esos datos, yo puedo calcular mi pago por hora. Porque si ya sé, porque me están dando, yo lo estoy solicitando, el sueldo básico, y hemos calculado ya de manera ya interna cuántas horas deberían registrar como laboradas, entonces yo puedo hacer una división, ¿cierto? Mi sueldo básico entre el total de horas que debería trabajar, eso debería darme mi pago por hora, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí, no? A ver todos, ¿están de acuerdo o no? Recuerden que esto, vamos a asumir que digamos el docente te lo incluye, ¿ya? Vamos a poner aquí, considerar 240 horas laborables al mes. Vamos a suponer que te lo hagan así, ¿no? Porque si tú tienes una duda como esas, sí debes consultarlo. Y vamos a suponer que tu profesor dice, ah, ya, consideren 30 días por 8, 8 horas cada día. Entonces, ah, ya serían 240, ¿no? Así calculando rápidamente. Bien, entonces, bien, si te lo dan así, entonces, bien, siendo así, entonces lo podemos dejar así y consideremos de frente hora regular 240 de frente. Si te lo dan como dato, lo agregarías aquí. Después de ello, ahora sí debo calcular qué cosa. Pago hora regular. El pago por hora regular, ¿cuánto debería ser? ¿Cómo calculamos? Si ya sé cuántas horas debo trabajar al mes o deben estar registradas al mes y tengo ya el sueldo básico, ¿cómo calculo el pago por hora? Regular. Poner pago HR, nada más. Pago hora regular. ¿Qué debería ser? ¿Mm?
Dividir ¿Dividir quién? el sueldo básico con el horario, con la hora regular. Exactamente, ¿cierto? Exactamente. Aunque por ahí me están indicando que también puedo dividirlo de frente entre 240. Bueno, puede ser, ¿no? Como es un dato del enunciado, podría ponerle SB entre 240, ¿no? Porque es un dato del enunciado. Pero si ya lo tenemos en una variable, mejor usemos la variable tal como dijo su compañera también, ¿no? Mejor ya usar la variable que ya lo contiene. Listo. Entonces ya tengo el pago por hora regular, que es mi sueldo básico entre las horas regulares que yo tuviese. Ese es el pago normal. Bien. Pero acá me dicen, en caso tuviese horas extras. Las primeras 20 equivalen a 20% más y las demás, las que le siguen, bien, las que exceden las primeras 20, tendrían un valor de 30% más. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener? O sea, ya sé que debe trabajar 240 horas. Eso es lo que debería trabajar para obtener su sueldo básico íntegro. Pero, ¿cómo puedo saber cuántas horas extras tiene? Porque si no sé las cuántas horas extras tiene, no podría hacer ese cálculo, ese cálculo del pago extra. ¿Qué faltaría? Quizás falta pedir un dato. Horas trabajadas. Exactamente. ¿Qué pasó, señorita? Exactamente, ¿no? Ingrese cantidad de horas laboradas. Leer HL, ¿no? O horas laboradas. H laboradas. La puedo poner horas total. Listo. Entonces ya tengo aquí horas total. Entonces, ¿cómo puedo saber cuántas horas extras tiene? ¿Mm? Yo necesito preguntar si las horas que ha trabajado superan las 240. Así que indico, si, perdón, si la cantidad de horas total que ha laborado es mayor que ¿quién? Que las horas regulares. Si las horas total que has laborado es mayor que las horas regulares, ¿qué quiere decir eso? Que tienes horas extras, ¿cierto? Que tienes horas extras. Bien. Y si no, de frente voy a poner, si las horas que has trabajado es mayor que las horas regulares, entonces tienes horas extras. No sé cuántas, pero las tienes. Ahora, ahí tendría yo que evaluar a las primeras 20 y a las que exceden a las primeras 20 porque tienen otros valores. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si eso no cumple? La cantidad de horas que has laborado no es mayor que las horas regular. ¿Qué quiere decir? Que no tienes horas extras. Así que pondríamos H extra sería equivalente 0. Nada más. Ahora, si realmente tiene horas extras, porque su hora total laborada es mayor que lo que le deberían solicitar dentro de lo normal, entonces tiene horas extras. Y si tiene horas extras, hay que evaluar las primeras 20 para darle ese 20% más y las que excedan las primeras 20, ¿no? Lo que exceden los primeros 20 para darle ese 30% más. Así que aquí
Hasta aquí, ¿qué tengo certeza yo hasta aquí? Que tiene horas extras. Eso es lo que sé, ¿no? O puedo decir H extras es mayor que 0. Eso tengo certeza de que las horas extras es mayor que 0. Sí tiene. Bien. Ahora el problema va a ser evaluar las primeras 20 y luego las que exceden las primeras 20, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo certeza que es mayor que 0. Es lo único que tengo hasta el momento. Aquí debo hacer otra pregunta. ¿Qué dicen? Primeras 20. Listo. Primero quiero preguntar si excede los primeros 20. Bien. Por ejemplo, miren, voy a poner un supuesto. Si yo tengo 250 horas laboradas, horas total, bien, un supuesto que tengo esa cantidad. Bien, si yo tengo esa cantidad, bien, esa cantidad de horas totales, horas laboradas, entonces ahora, ¿cómo calcular, por ejemplo, cuántas horas extras tiene si los tuviese, claro? A ver, si él trabajó 250 horas totales, sería así, ¿no? 250 horas totales es mayor, estoy preguntando, a la cantidad de horas regular, o sea, 240, ¿es mayor? Sí. Como si es mayor, ingresa, es verdadero. Y si es verdadero, debo obtener esas horas extras. Bien. Así que aquí obtengo las horas extras que serían aquí. ¿Cuántas horas extras tenía aquí? ¿Cuántas serían sus horas extras así al ojo nada más? 10. Horas extras es igual a 10. Esas 10 deberían estar aquí, ¿no? En primeras 20. ¿Y quedaría algo para las que exceden las primeras 20? Esas 10 estarían dentro de las primeras 20. Pero esas 10 dejarían alguna hora extra por lo menos para las que exceden las primeras 20. No, ¿No? exactamente. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 280, de mis horas extras sería 40. Entonces yo diría, en este caso, por ejemplo, tiene 40 horas extras. Las primeras 20 se dividirían, ¿no? En 20, ¿a qué porcentaje? Al 20% extra. Y la siguiente 20 sería al 30% extra. Bien, así sería. Bien, así sería. Tengo que obtener las horas extras y luego separarlo. ¿Cuáles pertenecen al 20% y cuáles pertenecen al 30%? Bien, entonces primero obtengo esas horas extras, pongo horas extras es equivalente a ¿cuánto? Bueno, si tú ya tienes horas que exceden a las regulares, quiere decir que tienes horas extras. ¿Y cómo calculo esas horas extras? Bueno, te pongo que horas extras es igual a las horas total que has trabajado menos las horas regulares. Tus horas totales menos las horas regulares. Al restarlo tendrás las horas extras. No sé cuáles serán. Por ejemplo, como al momento pusimos horas totales 280, entonces, ¿cómo sería? Horas totales 280 menos hora regular 240. 280 menos 240, ¿qué te da? En número, ¿cuánto te da? 40. 40, ¿cierto? Bien, entonces, hasta aquí ya tengo mis horas extras. Pero falta separarlo. Bien,
¿Cómo yo sé, por ejemplo, si digamos que yo ya sé de antemano que tengo 32 horas extras? ¿Cómo puedo saber a cuáles le corresponde 20% y a cuáles les corresponde 30%? ¿Cómo puedo saber? Recuerden, las primeras 20 horas extras equivalen al 20% más. Bien, y las que se pasan las primeras 20, 30% más. Yo debo preguntar. Recuerden que yo debo preguntar si mis horas extras exceden las primeras 20, porque todo va avanzado en eso. Si no exceden las primeras 20, quiere decir que mis horas extras todas pertenecen al 20%. Pero si se pasa, quiere decir que tiene parte de 20% y parte de 30%. ¿Me entienden ahí? ¿Se entiende? Suponiendo que tengo 32 horas extras, asumiendo. ¿Qué pasaría? Tengo que evaluar que las primeras 20 le corresponden al 20% y las siguientes, que son 12, le corresponden al 30%. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo determinar esa separación? Igual que hace rato hicimos una comparación para ver si se excedía las horas regulares para obtener el pago, las horas extras, ahora debe evaluar si esas horas extras que ya las tengo ya separadas exceden 20. Si exceden, quiere decir que hay horas extras al 30%. Si no, quiere decir que solo hay horas extras al 20%. Así que pregunto, si horas extras es mayor que 20, ¿qué sucede? Si horas extras es mayor que 20, quiere decir que hay horas extras al 30%. Siendo así, indico. Creo que en este caso recuerden que si te pasas 20, quiere decir que por lo menos tienes 20 horas al 20% y ciertas horas al 30%. Bien, así que le indico lo siguiente. Puedo poner aquí pago extra. Bien, va a ser igual. Tu pago extra va a ser, bueno, si tú tienes más de 20 horas extras, ¿qué quiere decir? Que tu pago extra va a ser, recuerden que nosotros tenemos pago HR, que es el pago de hora normal. Bien, entonces si tú tienes más de 20 horas extras, indico, ya, entonces quiere decir que por lo menos tienes 20 horas al 20%. Así que indico aquí pago HR, que es mi pago de hora normal, multiplicado por 1.2, o sea, más 20%, porque eso quiere decir 20% más, o sea, del normal más 20%. Lo normal es 100%, más 20%, 120%, ¿cierto? Y 120% es lo mismo que poner 1.2. Entonces, este dato lo multiplico por 20. ¿Por qué por 20? Porque si tú tienes más de 20 horas extras, quiere decir que tienes unas primeras 20 horas al 20%. Pues de frente le pongo, ya, si te pasaste de 20 horas extras, de frente le pongo, ya, entonces tus primeras 20 que están garantizadas son al 120%, que así se obtiene. Más, ahora como tú te has pasado de 20 horas extras, quiere decir que tienes horas extras al 30%, que es esa parte. ¿Y cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo ese excedente que pasa al 30%? Bueno, a tus horas extras le resto 20.
como en este caso, por ejemplo, imagina que tienen 32 horas extras. Entonces pregunto, ¿32 es mayor que 20? Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya, pues si tú te pasaste los primeros 20, porque acá tienes 32 en este caso, entonces digo, ya, pues entonces tus... Vamos a darte un pago al 120% de las primeras 20 horas extra que has hecho. Más esas 12 horas que están sobrando, sería un pago al 130%, que serían 12, ¿cierto? Si asumimos que son 32 horas extras que ha elaborado un X trabajador. Pero yo el 20 lo asumí, porque si te pasaste los 20, quiere decir que tienes 20 horas extras mínimas al 20%, lo asumí. Pero el excedente, que en este caso es 12, puede ser otro valor. Si él ingresa que haya trabajado 72 horas extras, entonces ya sería 52. Si alguien trabajó 21 horas extras, entonces quiere decir que tienes una hora extra al 30%. Bien, y así van variando. Después yo, en vez de este 1 o 12 horas extras o ese monto que pertenece al 30%, no lo puedo poner directamente, sino que es un cálculo entre la cantidad de horas extras que tú has generado menos 20. Y eso lo multiplico ¿por cuánto? Lo multiplico por mi hora extra, mi pago normal, pero multiplicado al 130%, o sea, por 1.3. Ese es mi valor de mis horas al 130%. El pago normal por 1.3. Entonces aquí estaría separando lo que me van a pagar por las primeras 20 horas y lo que me van a pagar por las siguientes horas que excedan los primeros 20. Esta parte de aquí se entiende. Esa parte que está aquí. La línea, ¿qué línea es esta? La línea 15. ¿Se entiende la línea 15? Me dicen si no lo puedo repetir, de repente de otra manera. ¿Puede repetir, por favor, profesor? Listo. Bien. Entonces, a ver, vamos a hacer una demostración para empezar. Miren. Todo lo que ven ustedes aquí es para el pago extra. Bien. Todo lo que está aquí es para el pago extra. ¿Por qué? Porque este grupo pertenece ¿a quién? A cuando las horas totales que tú has laborado es mayor que el regular. Si tú has trabajado más horas de lo regular, entonces vas a tener un pago extra. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, ahora, según el enunciado que ven ustedes, yo tengo un pago extra. Bien, yo tengo un pago extra al 20% y tengo un pago extra al 30%. Si yo pongo aquí una línea, digamos, de un eje, yo sé, digamos que es mi eje de horas extras. ¿Bien? Los cuales pueden ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, hasta que llega de repente a 19, 20
y luego te excedes, ¿no? 21, 22, hasta el más infinito, no más, hasta el más infinito realmente, pero puedes tener más horas extras, ¿no? El punto es lo siguiente, nos están indicando que las primeras 20 aquí valen 20% más, o sea, 120% de la hora normal. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense que su hora normal es 10 soles, su hora normal. Entonces, si su hora normal es 10 soles, ¿cuánto valdría la hora extra de entre la hora extra 1 hasta la hora extra 20? Dicen que es el 120% de tu hora normal, asumiendo que te van a pagar 10 soles la hora, ¿no? Pero ustedes saben que la hora regular está estimada aquí, ¿no? Tenemos hecho un cálculo. No, perdón, disculpen, es aquí, ¿cierto? Hemos calculado que es el sueldo base entre la cantidad de horas regular que deberías trabajar, ¿no? Pero sumamos que es 10 soles. Si es 10 soles, así al ojo tú deberías pensar, a ver, si mi hora normal es 20 soles, ¿cuánto me van a pagar por una hora extra que supuestamente está al 20% más? Ah, tú al ojo dices, son 12 soles, ¿no? Una hora extra al 20% es 12 soles. Y está bien lo que estamos haciendo aquí, miren. Eso de, si tú quieres un número, le puedes sumar su 20%, que sería por 0.2, o por 20%. O sea, a la hora normal le sumas su 20%, que es 10 por 20%, ¿cierto? Pero recuerden que el símbolo porcentaje no se puede usar de esa manera en PCInt. Ah, ya, pero yo sé que 20% es lo mismo que poner 20 entre 100, es lo mismo. Eso quiere decir que en vez de poner 20%, yo le pongo por 0.2. ¿Bien? Ahora, cada hora extra de los primeros 20 vale 20% más. Pero yo sé que el valor normal es un 100%. ¿Bien? Un valor es el 100% de sí mismo. ¿Bien? Por ejemplo, si te digo, a ver, así de que estaba participando hace un momento, ya, por ejemplo, imagínense que uno de ustedes en su bolsillo tiene 200 soles. Y yo te digo, a ver, eh, tienes que darme el 100% del dinero que tienes tú. ¿Cuánto me darías? Si te digo, tienes que darme el 100% del dinero que tienes tú, ¿cuánto me entregarías? Exactamente, ¿no? 200. El 100% viene a ser como todo. ¿Y cómo se demuestra? Porque 100%, bien, es lo mismo que poner 100 entre 100. Y eso es igual a 1. Y 1 por cualquier número sigue siendo el mismo número. Ya, regresando. Eso quiere decir que el valor regular más el 20% es lo mismo que decir 120%. Y 120% es lo mismo que poner 1,2. Porque 120 entre 100 es 1,2 o 1.2. Bien, 1,2.2, el separador de decimales depende del programa que estén usando. Bueno, ¿por qué digo ello? Porque ahora ustedes saben por qué hago lo siguiente, miren. Yo sé que aquí está el pago extra.
Y de mi pago extra yo sé que puede haber una cantidad de horas extras que estén dentro de ese intervalo, de 1 a 20, pero puede que haya un excedente. Bien, ese excedente sería a otro valor, tendría otro valor. A partir de 21 a más, vale 130%. Bien, entonces, sabiendo ello, es que yo digo, bueno, las horas extras que tú tienes, no sé cuántas serán, ¿eh? Así que yo tengo que separarlo. Por eso yo pregunto, las horas extras que tú tienes, si es mayor que 20, ¿logra ver el color amarillo o no se logra ver? Naranja, ahí está naranja. Si las horas extras que tú tienes es mayor que 20, quiere decir que hiciste 20 horas extras y luego te excediste, hiciste más, no sé cuántas, pero si tienes más de 20, quiere decir que completaste las primeras 20 horas y luego te excediste. Entonces, tú tienes más de 20 horas extras, quiere decir que tienes 20 horas extras al 120% completas y no sé cuántas horas extras al 130%. Cuando tú te excedes de 20, yo indico que tus horas extras al 20% son 20 completas. Y que las horas extras al 130%, ¿cuántas son? Bueno, este monto que están aquí es el total, ojo. Yo lo calculo de esta manera. Las horas extras que tú tienes menos 20. Claro, el total de horas extras, que no sé cuántas serán, le resto este tramo, las primeras 20. ¿Y qué me queda? Va a depender. Si tus horas extras es 31, si le resto 20, ¿qué quiere decir? Que tienes 11 horas. Si tienes 81 menos 20, tienes 61 horas extras. Bien, así como se calcula las horas que exceden las primeras del 20%. Bien, por esta razón es que yo hago lo siguiente. Si tú te excedes las primeras 20, entonces indico que tu pago extra va a ser, bueno, si tú te pasas de 20, vuelvo a repetir, quiere decir que tienes 20 horas como mínimo de horas extras al 120%. Y además tienes un pago extra al 130%, pero no sé cuántas serán. ¿Qué hago? Tus horas extras, debo restarle las primeras 20. Como hicimos hace rato, ¿no? Como hicimos hace rato. Solo que acá lo puse al revés, ¿no? Pero no altera el resultado, ¿no? Multiplicar A por B, B por A es lo mismo. Ahí está. Tu pago al 130%, que es 1.3, ya les expliqué hace un momento, al multiplicarlo por tus horas extras menos 20, tendrás ese excedente al 130%. Y tu pago al 120% sería 20 horas que completaste porque te has excedido por el pago al 120% de tus horas normales. Entonces, sumando ambos, tienes tu pago extra. Esa parte de cómo separé el pago extra, ¿se entendió? Ojo que estamos cuando te has excedido las primeras 20 horas extras, ¿ah? Te has excedido. ¿Se entendió esa parte de cuando te excedes? Sí. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué sucede si no te excediste de horas extras? Bueno, eso ya es mucho más fácil todavía. Si entendieron lo primero, entenderán directamente el segundo caso. ¿Por qué? Porque tienes una recta. Bien, acá está 20. Si tú te pasaste las primeras 20,
no sé, tienes 21, 22 o cuántas más, tienes que separar, ¿no? Ah, ya, los primeros 20 al 120% y las demás al 130%. Hay una separación, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si no te pasaste? O sea, de repente hiciste 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y por aquí quédate, no sé, pues 7 horas, de repente hiciste. De repente. Entonces, ¿habrá horas extras al 30%? Que sería el 130%, ¿no? 30% más es como decir 130%. ¿Habrá? Si has trabajado 7 horas extras, ¿habrá al 130% de pago de horas extras? No, no va a haber, porque no pasaste la valla de las primeras 20. Entonces, te olvidas del 130% y asumes que todas las horas extras tienen un valor del 120%, nada más. Te olvidas de las horas extras al 130% y solo calculas al 120%, nada más, que es porque no te has pasado las primeras 20. Así que en este caso pondría, si no te pasaste las 20 horas extras, entonces el pago extra será el pago por hora regular por 1.2, o sea, el 120%, multiplicado por esas horas extras que tú tienes. No sé cuántas serán. Directamente, así nomás. No sé cuánto, pueden ser 7, 8, 9, 10, 15, 20, 19, 18, 1. Ya, esas horas extras que tú tienes, multiplicamos por el 120% del pago es pago, ¿cierto? Acá me he equivocado en la redacción. Pago, y nadie me corrige. Ya está, listo. Entonces, esto que estoy sombreando es tu pago extra, repito, pago extra, nada más. Bien, y el pago extra solo es efectivo si tus horas totales se pasaron de las horas regular. Bien, no olviden, si tus horas es mayor que tu pago regular, tienes pago extra, verdadero. Pero y si no, caso falso, tienes pago extra, se puede calcular, pero sería 0. Entonces, solo como un tema ya de protocolar podría poner, ya no sería hora extra, sería pago extra equivalente a 0. Si tus horas total pasaban las normales, un cálculo de tu pago extra. Si no, tu pago extra es 0. Bien, ¿qué quedaría? Sumar, calcular tu pago neto. Recuerden, cuando tú tienes, ojo, cuando tú tienes pago extra, ¿qué pasa en ese caso? Cuando tu pago extra tú tienes, quiere decir que tienes tu sueldo básico íntegro, ¿cierto? Porque si tú tienes horas extras, quiere decir que has pasado las horas normales, o sea, tienes tu pago sueldo básico normal. Así que yo puedo poner aquí lo siguiente. Pago total, digamos, pago total es equivalente a tu sueldo básico más pago extra. Aquí ya me lo puedo calcular. Tu pago total es igual al sueldo básico más el pago extra. Vamos al caso contrario. Si tus horas totales no pasaban las horas regular, no sé si al menos completaste lo regular o quizá, porque recuerden que todo esto es cuando hay más horas de las normales. Hay más, no sé cuántas, pero hay más. Pero si llegas aquí, quiere decir que o trabajaste exactamente lo que te pidieron o tienes horas faltantes, no lo sé. Bien,
Entonces, ¿qué hago? Mi pago extra es 0. Y mi pago total, ¿cuánto sería? Bueno, como no sé si completaste tus horas extras, es decir, no sé si tendrás un sueldo básico entero, ¿qué hago? Bueno, tus horas totales que has trabajado, ¿bien? Que es menor o igual al regular, porque no te pasaste, esas horas totales lo voy a multiplicar por el pago por hora regular. Acá es el pago por hora regular. Le multiplico a las horas totales que has trabajado. Que no sé, de repente completaste todas las horas que te pidieron. No lo sé. O quizás tienes menos. Entonces tus horas que has trabajado realmente, le multiplicamos por tu hora, por el pago de hora regular. Y eso sería tu pago total. O sea, poner extra aquí está de protocolarmente nada más. Pero si deseas, lo borras. Bien, así sería. Si no hubiese pago extras, todo esto desaparecería. Todo esto que ven aquí, todo se desaparecería. Solo nos quedaríamos con esto. Pero como hay horas extras, se hacen esos cálculos. ¿Por qué? Porque hay más de un nivel, más de un intervalo, pero hay más de un porcentaje que se aplica. Pues hicimos todo ese trabajo. Bien, todo ese trabajo. Bien, me parece, honestamente, me parece que para el nivel que estamos, me parece que ese ejercicio estaba un poquito muy cargado, creo. ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿Sí, profesor, no? un poco difícil. Listo, entonces Un no poco se preocupen. complicado. Para la próxima sesión voy a regular un poquito. Ese ejercicio que está un poquito más elaborados, lo voy a dejar para después todavía, pero de que lo tenemos que resolver en su momento, sí. Porque si no dominan esto así como está, van a perderse en estructura repetitiva. Pero voy a tratar de medir los ejercicios para que estos, que están un poquito más complejos, se resuelvan después. Bien, pero ya tienen una idea de cómo se resuelve más o menos si ustedes van a trabajar, más o menos así se calcula un pago. Claro que las normas de esa empresa pueden ser distintas, pero más o menos les aseguro que es parecido así como lo manejan ellos. Solo que de repente lo usarán en Excel o tendrán un programa especializado para esa empresa quizá, ¿no? Pero bueno, así sería, joven. Entonces ya está resuelto, tenemos el pago total y esto ya sería el resultado final. Bien, creo, no he, no he comprobado, bien, no he comprobado. Estoy asumiendo que está bien. Voy a definir todas las variables de una vez. SB, que es moneda, como real, ¿cierto? Como real. Listo. ¿Qué más? Hora total. Las horas te dan como entero, ¿cierto? Definir hora total como entero. ¿Qué más? Hora regular. También es en entero. Son horas. En entero te dan. Horas extras. También como entero. ¿Qué más? Pago extra. Dinero. Real. Pago HR. Veíamos esto, ¿no? Pago por hora regular. Va aquí. Perdón. Ese es dinero, ¿cierto? El pago, lo que te van a pagar por hora regular es dinero. Pago HR real. ¿Qué más? Pago total. También es dinero. ¿Qué más? Nada más creo, ¿no? ¿Observan alguna otra variable? No, ¿verdad?
Creo que no. Bien, entonces, sabiendo ello, es que ahora sí ya hemos finalizado, ¿no? Si en caso deseamos comprobar, sería así, pues, ¿no? Números fáciles de identificar. Sueldo básico, 1000 soles. Horas laboradas, 240. Ah, si no... Ah, tengo la respuesta, pero no la he impreso. Ya me estaba asustando, ¿ya? Escribir. Pago total. ¿Sí? Eso lo puedo poner, incluso como en ambos casos se detecta aquí, puedo poner aquí fuera. Escribir el sueldo neto es pago total. Ya está. Faltaba imprimir la respuesta, ¿no? Entonces, ejecutamos. Sueldo básico, 1000. Cantidad de horas laboradas, vamos a ponerle 240. Si tienes tus horas completas, tienes tu sueldo básico completo, ¿cierto? Está bien. Si trabajaste tus 240 horas, que es lo que te pide el reglamento de la empresa, entonces tienes tu sueldo básico íntegro, 1000 soles. Ahora, ¿qué pasa si tu sueldo básico es 1000 y yo me pasé una horita extra? Una horita extra. Esa única hora extra entra aquí. Hora extra, aquí entra aquí, bueno. Dice, hora total, que es 241, es mayor que tu hora regular. Tu hora regular es 240. Pregunto, ¿241 es mayor que 240? Sí, sí es. Como sí es mayor, entonces ingresa. A las horas total le restamos las horas regular. 241 menos 240. Eso te da 1. Y esa hora extra es evaluada aquí. Esa hora extra es 1. ¿Es mayor que 20? No. Como no lo es, pasa aquí e indica, bueno, como no te pasaste 20, quiere decir que todas las horas que tú tienes extra generada es estrictamente el 20%, nada más, ¿no? Y acá lo calcula, ¿no? El pago por hora regular por 1.2 es decir, el 120% por esa hora extra, que puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 20, no te puedes pasar, ¿bien? Y debería ser, vamos a ver, 1005. Se ha calculado que la hora extra vale 5 soles. Esa hora extra. Bien, así estaría ya solucionado. Ahora, si ustedes tienen su calculadora, podrían hacer el cálculo pertinente. Bien, podrían hacer el cálculo pertinente. Bien, entonces, simplemente 1000 soles lo dividen entre 240. Eso te da el pago por hora. Ese pago por hora le agregas el 20% y eso debería ser 5 soles. O aproximado, porque de repente me lo está redondeando. Bien, entonces, jóvenes, eso sería todo. Espero que, a pesar que ha sido un poco extenso este algoritmo, se haya entendido. Y cualquier pregunta, saben que me lo puedan hacer. Bien, estoy para ayudarles y nos estaremos viendo ya en la próxima sesión.